Hola a todos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles por parte del Laboratorio de Mintología el grupo número 13, un tema de suma importancia como lo es el complejo teniasis y cisticercosis, integrado por Catherine Solís, Dania Molina, Daniela Lanza y mi persona, Emelcy Mejía. En primera instancia, vamos a dar una introducción donde estaremos hablando que la teniasis es una infección intestinal provocada por la tenia adulta y en el ser humano hay tres especies que la causan, que estas son tenia solium, tenia saginata y tenia asiática. Solamente tenia solium es la especie que causa problemas graves en la salud del ser humano, dando como resultado cisticercosis. Esta se caracteriza por ser una infección parasitaria de los tejidos, los músculos y el cerebro. Además de ello, se caracteriza principalmente por la presencia de epilepsias en los adultos de la mayoría de los países de bajos ingresos. Para nosotros poder abordar este tema, tenemos como objetivo general conocer y aprender sobre el complejo teniasis y cisticercosis. Lo haremos mediante nuestros objetivos específicos, donde se busca entender cuál es el agente causal de la enfermedad y por qué la causa. Además, comprender el ciclo de vida del complejo teniasis y cisticercosis y determinar los síntomas de la enfermedad y el medicamento que se necesita para combatirla. El complejo teniasis y cisticercosis es una helmintiasis endémica de países en vías de desarrollo considerada un problema de salud pública mundial. Además de ello, también es considerada una zoonosis parasitaria, donde la teniasis, como anteriormente les mencionaba, es característica porque la producen tres especies. Además de ello, en la cisticercosis difiere de la teniasis porque esta solamente es provocada por la larva que es llamada cisticerco. El agente causal de este complejo es Tenia solium, que podemos observar aquí la imagen. Esta pertenece al filum Platelmintos de la clase Cestoda. Podemos observar que está conformada por un escólex, que es la parte de la cabeza, donde podemos observar las ventosas, también un rostelo, que ese rostelo está conformado por ganchos. Además de ello, hay un cuello y tenemos tres proglótidos. Está el proglótido inmaduro, el maduro y tenemos el proglótido grávido, que es donde se encuentran todos los huevos. Estos tres proglótidos forman lo que es en conjunto la estróbila. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede presentar este complejo? La teniasis se puede presentar de manera muy leve y a veces con síntomas inespecíficos, pero hay dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Además, en la cisticercosis, que es una de las enfermedades más graves que puede provocar el agente etiológico Tenia solium, ya afecta a nivel neurológico, donde se caracteriza por las convulsiones y también por la epilepsia. Algo muy importante que nos va a ayudar a entender este complejo es el ciclo biológico que tiene esta Tenia solium, tanto en el hospedero definitivo, que va a ser el humano, y el hospedero intermediario, que será el cerdo, en este caso porque vamos a hablar sobre el complejo teniasis y cisticercosis. El humano, por ser el hospedero definitivo, en él se desarrollan los cestodos adultos que más tarde se estarán depositando por medio de las heces a manera del aire libre, lo que es los huevos o el proglótido grávido. Cuando el hombre defeca al aire libre, este va a contaminar con esos proglótidos o esos huevos el lugar o el ambiente. Luego va a venir el hospedero intermediario, que en este caso es el cerdo. Se va a alimentar ya sea del pasto o del área donde se encuentre y esté contaminada por estos huevos,
este cerdo va a consumir esos huevos y esos huevos van a llegar hasta el estómago del hospedero intermediario. Al llegar al estómago, mediante todo el proceso de los ácidos gástricos, de las sales biliares y de algunas otras enzimas, ese huevo que ingresó va a empezar a salir o se va a empezar a deformar la pared y va a empezar a salir lo que son o el embrión hexacanto. Ese embrión hexacanto va a migrar hasta el intestino delgado del cerdo y en ese intestino delgado va a comenzar, como anteriormente les mencionaba, las partes de Taenia solium por medio de sus ganchos se va a adherir a las paredes del intestino delgado y en las paredes del intestino delgado, gracias a las enzimas, va a empezar a perforar la pared intestinal hasta posicionarse en lo que es en el sistema circulatorio, en los capilares y va a empezar a transportarse. Cuando se transporte va a buscar ese lugar de migración, que es un proceso de migración que tiene por nombre una cardiopulmonar cardíaca. Al desarrollar eso, entonces va a venir y se va a posicionar en lo que es el músculo y al estar en el músculo ya no va a ser llamado como el hexacanto, sino que aquí recibe el nombre de larva y en esa larva tiene un nombre específico que es el cisticerco. Luego el hombre ingiere ya sea carne mal cocinada o cruda con larvas o cisticercos enquistadas en ese músculo y al consumirlas el hombre se ha infectado con ese cisticerco y luego ese va a viajar al intestino delgado del ser humano y en el intestino delgado va a comenzar a hacer el proceso de adherirse a las paredes y va a empezar a desarrollar el cesto adulto. Al suceder esto, el hombre se ha infectado o tiene teniasis. En cambio, si el hombre consume directamente, ya sea por autoinfección o por tomar agua contaminada con huevos o por consumir alimentos que contengan estos huevos, al ingerirlos directamente, el hombre va a desarrollar también este cisticerco y va a suceder el mismo proceso que sucede en el hospedero intermediario, pero ya en el hospedero definitivo. Aquí es más complicado porque al momento de que se desarrolla ese cisticerco, que va a durar como un proceso de 60 a 70 días, ese no solamente se va a quedar en el intestino y va a provocar teniasis, no, va a viajar a los diferentes órganos del ser humano y puede provocar diferentes patologías. Lo más conocido cuando viaja al cerebro, va a afectar el sistema nervioso central y va a provocar lo que es la cisticercosis. A raíz de eso podemos nombrar los diferentes tipos de neurocisticercosis y la neurocisticercosis es una condición pleomórfica cuyas manifestaciones están relacionadas con las diferencias en número y ubicación de las lesiones en el sistema nervioso central y con las respuestas inmunes al hospedero. Se pueden clasificar en diferentes topografías. Tenemos aquí el ejemplo de la cisticercosis parenquimatosa, donde podemos observar que los mayores riesgos es que puede existir una epilepsia o también de manera más grave una encefalitis cisticercósica. Esta es característica ya que los huevos o los quistes, perdón, los quistes son los que se van a observar en la parte en pequeños quistes viables en la parte del parenquima, acompañado de una reacción inflamatoria difusa. Además de eso, también podemos, se puede presentar lo que es la cisticercosis extraparenquimatosa, donde esta se localiza más frecuente en los quistes
subaracnoideos, donde están las fisuras, como se puede observar en la flechita, en la fisura del silvio. Y esta puede provocar lo que es la hidrocefalia, la meningitis crónica, la demencia, la neuropatía craneal, la enfermedad cerebrovascular. Además de ello, estos se tienden a agrupar y formar la forma conocida como la racemosa de los neurocisticercosis. Y una forma más rara que se puede presentar es la cisticercosis espinal, ya que pueden haber un cuadro clínico inespecífico con un dolor radicular, debilidad muscular, nivel sensitivo y trastornos de esfínteres. La epidemiología de esto es bastante desconocida, pero gracias a estudios que se han realizado sobre la seroprevalencia, se puede mencionar que en zonas endémicas como Latinoamérica, África, Indonesia y Nueva Guinea está infectada por cisticerco y mayormente se caracteriza porque constituye la principal causa la epilepsia. Además de ello, esto se puede hacer diferentes diagnósticos para poder detectar estas. ¿Cómo podemos observar nosotros Atenea solium? Mediante la observación macroscópica, que es mediante las heces, donde se pueden ver los proglótidos grávidos y luego se pueden observar los huevecillos que están dentro de ello por medio del microscopio. También se puede hacer uso de los métodos de concentración formol-éter y de las neuroimágenes en el caso de ser cisticercosis que se encuentra en la parte del cerebro, que nosotros podemos aquí observar las diferentes imágenes. También se puede llevar a cabo lo que es el inmunodiagnóstico y la detección de anticuerpos. El tratamiento que se va a utilizar para esto puede ser sintomático y también antiparasitario de acuerdo con el caso, porque recordemos que no todos los casos clínicos son iguales, sino que van difiriendo. Y el tratamiento que podemos utilizar para la ateniasis intestinal es el praziquantel. Lo vamos a utilizar de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso y tiene el 99.5% de efectividad. Y como cuestiones alternas podemos utilizar el albendazol en una dosis diferente, donde vamos a utilizar 400 miligramos en 3 días consecutivos, o si no, se puede utilizar la niclosamina con una dosis de 2 gramos, una única dosis. En el caso de que la persona tenga cisticercosis, se pueden estar utilizando estos antihelmintos, pero recordemos que por estar la presencia del parásito, esto puede provocar lo que son las reacciones inflamatorias local. Entonces, para contrarrestar esto, en algunos casos lo que se utilizan también son los corticoides y además de ello, si se ve que se está poniendo el caso demasiado grave, a veces lo que hacen es mejor comenzar a tratar inicialmente el edema cerebral y después se quedan utilizando únicamente albendazol y a veces se llega hasta prolongar por más de 40 días y cuando sucede esto lo que se hace es un seguimiento de la función hepática para evitar cualquier problema con el paciente. ¿Cómo podemos nosotros controlar esto? Por parte del humano, que es el hospedero definitivo, lo que se debe hacer es una educación sanitaria, tomarle a la persona y decirle las cosas que debe y lo que no debe hacer para evitar esta parasitosis. Además de eso, incentivarla a que tenga medidas de higiene adecuadas cuando va después de ir al baño, que se lave antes de comer también. Y también que las disposiciones de las excretas no se hagan al aire libre, que sería lo más recomendado, sino que se haga en un sanitario. Y si no se tiene en una letrina. En cuanto al hospedero intermediario,
que es el cerdo, que prácticamente esto viene de las cuestiones de fábricas porque para la venta. Entonces, lo que se hace en este caso es que tengan las vacunas correspondientes, además de ello que se hagan inspecciones de calidad constantemente. A manera de conclusión, es importante mencionar que el complejo teniasis cisticercosis es una infección intestinal causada por una tenia que se transmite de forma oral al humano, o sea, es una transmisión de oral fecal, y el ciclo de Taenia solium es un poco complejo, donde los seres humanos somos intermediarios para la larva, que es el cisticerco, al igual que somos hospederos definitivos del cesto adulto, que es el Taenia solium. Y agregar que la cisticercosis únicamente se da tanto en el humano como en el cerdo y es únicamente por el consumo de los huevos o de los proglótidos grávidos. En cambio, teniasis solamente se da en el humano y eso es por el consumo de carne que está enquistada con el cisticerco. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos la información haya sido de mucha ayuda. Agradecemos su tiempo. Gracias.